Hola hermanitos, un feliz inicio de semana, deseando que el Señor Todopoderoso esté en tu vida, cuidándote, guardándote de todo mal y peligro, y que no permita que caigas en la tentación de pecar. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Señor, en este día te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque cada día estás ahí, Señor, a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tenemos un techo, Señor. Puede llover y tú nos cobijas, nos guardas de todas las inclemencias del tiempo, nos guardas del enemigo, Señor, de los ataques del maligno, Señor. Gracias, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso, un Padre que está en el cielo y que manda sus ángeles para que acampe alrededor nuestro, para cuidarnos y guardarnos, Señor. Guárdanos en esta semana, Señor, que está iniciando, Dios, para que podamos, Señor, seguirte adorando y alabando por siempre. Amén. La pereza es la madre de todos los vicios. Cuando tú creas que eres un excelente hijo de Dios, esté atento, que no vas a caer, porque la palabra de Dios es muy clara. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. El que crea que está firme, ponga mucho cuidado de no caer. Y me viene a la mente a Pedro, que le dijo: Señor, yo te voy a fallar. No, yo no te voy a fallar. No, Señor, me oro por ti, yo hasta lo último contigo. Y Jesús le dijo: me negarás 3 veces. Y conocen la historia. Él se creía firme, pero pecó. Pero no estamos hablando de Pedro, estamos en la historia, en el devocional consecutivo, hablando de David, del rey David, que ya había sido coronado como rey de Israel. Y empezamos a leer todos los capítulos y vamos en el capítulo número 2 del segundo libro de Samuel. Léanlo, es muy importante, pero me voy saltando varias partes para que usted darle la oportunidad a ustedes de leerla y meditar la palabra de Dios. Y salto del 2 al capítulo 11 y vamos a ver una historia que habla de lo que estamos hablando aquí, de personas que se creían firmes y pecaron. ¿De quién estamos hablando? Del rey David. Él ganó 1000 batallas. En las partes que no hemos leído nos vamos a dar cuenta que él todas las batallas las ganaba. ¿Por qué? Porque primero consultaba con Dios y Dios le decía si podía pelear o no. Así debemos hacer tú y yo. Toda batalla que tengamos en nuestra vida, consultarle a Dios y Dios nos va a guiar y nos va a decir y nos va a dar la victoria. También Dios lo muestra como un gran líder en la palabra de Dios. Decían que era el hombre según el corazón de Dios. Pero, vamos a ver el capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer esta historia interesante de David y de Betsabé. Y dice así: en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban a salir a sus campañas, debían salir a la batalla, David envió a Jacob y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén en vez de ir a la guerra. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó a averiguar quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella. Después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita, el esposo de la chica de Betsabé. Y así lo hizo Joab, y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó que cómo estaba Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra.
Después le ordenó a que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó en las noches en las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: «Hey, ¿usted por qué no se fue para su casa después del viaje que has hecho?». Y Urías le respondió: «Tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen en el campo abierto. ¿Y yo cómo habría de entrar a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por mi vida, su majestad, que yo no haré tal cosa». David le ordenó: «Quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas». Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. David quería que fuera a su casa para poder meterle el embarazo a él, pero él era muy responsable y no se fue para su casa porque él sentía que él no podía ser tan holgazán sabiendo que sus compañeros los soldados estaban en la guerra. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. David le dijo a Joab, el jefe del ejército, que pusiera a Urías ahí adelante en la guerra, porque 2 veces lo mandó a su casa y no fue. ¿Para qué? Para que lo mataran en batalla y así poder limpiar ese pecado, según él. Y al morir, pues ya quedaba él libre y no iba a tener ese problema tan grande de haber embarazado a la mujer de uno de sus oficiales del ejército. Y de hecho fue así. Urías murió en la batalla. Y ahí fue cuando el rey David mandó a llamar a la mujer que ya era viuda y la hizo su esposa. Dice: cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó a que trajeran y la recibió en su palacio y la hizo su mujer. Y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Hermanitos, es una historia muy triste, una historia muy triste. El pueblo estaba en guerra y David estaba ocioso en la casa, haciendo pereza en vez de estar en la guerra, en la batalla. Esta nos muestra la palabra de Dios que los humanos también cometemos errores, también pecamos. Por eso tenemos que estar muy alertas para no pecar. Pero David quería tapar su pecado. Es un pecado muy grave, que es el pecado del adulterio. Pero no pudo. Él tenía un oficial muy responsable. ¿Cuál fue el primer pecado de David? La pereza, la ociosidad. El segundo fue el adulterio. El tercero fue el engaño. Tratar de engañar al esposo para que fuera y se acostara y después meterle ese hijo a él. Y como no pudo, ocurrió el cuarto más grave, que fue el homicidio. Mandarlo a matar. Hermanito, cuando tú sientas que le has fallado a Dios con un pequeño pecado, porque el pecado no tiene tamaño, pero muchas veces lo llamamos pecados pequeños, como el mentir, la pereza, cositas así. Cuando tú sientas que pecaste, pídele perdón a Dios, pero para. ¿Por qué? Porque un pecado llama a otro pecado y se convierte como una bola de nieve que cuando va rodando por la montaña se va haciendo más grande, más grande, más grande. Al último termina siendo una luz, algo grave. El ser humano que se decía ser según el corazón de Dios, la palabra lo muestra como cometiendo graves pecados. Por eso, hermanito, no peques. Y si pecas, pídele perdón a Dios, en vez de estar enmendando ese pecado con otro más grande y terminar en algo muy grave. Porque, hermanitos, un pecado llama otro y otro y otro y otro y otro y otro pecado más grande. Por eso cuando tú comiences a pecar, para y pídele perdón a Dios, y Dios es fuerte, grande y justo y te va a perdonar.
Espero que este devocional haya llegado a tu corazón y hayas entendido cuál es la voluntad de Dios. Hermanitos, no si sigan orando, sigan estudiando la palabra de Dios. Los amo con todo mi corazón, Dios los bendiga.